Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia en la que voy a hablar sobre la inteligencia emocional en clase de música y cómo establecer una relación con el alumno que le ayude a potenciar todas sus aptitudes y sus capacidades. La conferencia está dividida en dos partes. En la primera parte hablaré sobre la inteligencia y las diversas teorías que han surgido a lo largo del siglo XX. Y en la segunda parte hablaré de cómo aplicar la inteligencia emocional en clase y qué pautas seguir para establecer una relación positiva con el alumno. Bueno, lo primero que quiero decir también es que yo no estoy aquí para dar clases a nadie de cómo tiene que ser un profesor, simplemente son ideas que yo he extraído de varias formaciones que he ido haciendo como terapeuta y como coach y que bueno, pues me parecía interesante poder compartirlo aquí. Y lo primero que tenemos que tener claro es qué es la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, a todos nos viene a la cabeza Albert Einstein, que tenía un cociente intelectual de 160 puntos, o Stephen Hawking, que también tenía el mismo cociente intelectual y que falleció hace escasas 2 semanas. Pues, ¿es esto la inteligencia en realidad? ¿O hay algo más aparte de este cociente intelectual? A mediados del siglo XX, psicólogos y estudiosos de la mente humana y de su funcionamiento empezaron a preguntarse precisamente esto, si había algo más detrás de este test de cociente que califica el cociente intelectual en su lado más bajo de idiotas y en su lado más alto genios o geniales. Así que cuidado ahora cuando en broma le digáis a alguien, pero chico, ¿no ves que qué haces? ¿Estás idiota o qué pasa? Le estáis diciendo, oye, que tu cociente intelectual no supera los 24 puntos. Yo lo que he visto en todo este estudio que he realizado es que la inteligencia, el concepto de inteligencia, tiene una definición bastante difusa. Es un concepto abstracto que ha tenido diversas definiciones a lo largo de la historia. Pero no es hasta 1983 que Howard Gardner escapa un poco de la definición basada en el cociente intelectual y propone la teoría de la inteligencia múltiple. La teoría de la inteligencia múltiple la define como abarca diferentes capacidades tales como la inteligencia espacial, lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia intrapersonal, interpersonal y naturalista. Él la define como la capacidad para resolver problemas o crear productos de gran valor en un contexto determinado cultural, ampliando el alcance del potencial humano. Esta frase que dice, no se trata de lo inteligente que eres, se trata de cómo eres inteligente, es muy aclaradora. Nos está diciendo, no se trata del cociente intelectual que tengas, se trata de las aptitudes que tú desarrollas que te hacen ser más inteligente en un ámbito en concreto. Y esto es muy aclarador, porque yo, por ejemplo, me he encontrado con madres que vienen y me dicen, oye, mira, yo no entiendo cómo es que a mi hija le cuesta tanto entender el violín o entender el lenguaje musical o practicarlo, porque mira, es que mi hija es una altas capacidades. Y yo, vale, muy bien, digo, enhorabuena por tener una hija con altas capacidades, pero esto no significa que se le tenga que dar bien todo. Quizá tenga facilidad en un pensamiento lógico racional o la capacidad lingüística, pero el entorno musical, el aprendizaje musical, conlleva otro tipo de procesamiento y no tiene por qué resultarle fácil, aunque sea unas altas capacidades. Bueno, ¿y qué hay de importante en todo esto? Pues que es la primera vez que se oye el concepto de inteligencia musical, es decir, la capacidad para la música la califican como un tipo de inteligencia y la define como capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono, a la melodía y al timbre, es decir, las cualidades básicas de la música. Hay muchos ejemplos de investigadores y de músicos que hablan precisamente de esto, de que todos tenemos oído musical, que todos tenemos aptitudes para la música, solo que hay que saber desarrollarlas. Aquí os quiero poner un vídeo de unos 3 minutos de Bobby McFerrin. Bobby McFerrin es un cantante y es un músico, compositor, que fue invitado a un congreso de neurociencias relacionado con la música. Y él hizo un experimento con el público
a través de unos movimientos y de la escala pentatónica. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que vi este vídeo, porque era gente que asistía a un congreso de neurociencia y solo con 3 notas que les da él al principio y el movimiento pueden acabar de hacer tanto la escala tanto hacia el grave como hacia el agudo. Vamos a avanzar un poco más, llegamos a 1990 y encontramos que es la primera vez que oímos el término inteligencia emocional, pero no es Daniel Goleman, sino 2 psicólogos, Salovey y Meyer, quienes utilizan este término para explicar cualidades emocionales como la empatía, la simpatía, la perseverancia, el respeto, el control de impulsos, etcétera, etcétera. La definen como la utilización inteligente de emociones e incluye habilidades como la autoconciencia, autocontrol, autoaceptación, capacidad de motivación, manejo del estrés, etc. Pero sí que es Goleman quien popularizó este término con su conocidísimo libro y que además nos señala que la inteligencia emocional es un hábito, una forma de pensar y de sentir y por lo tanto se puede aprender. Y yo diría que se debe aprender. ¿Cómo? Pues a través de unas pautas de comportamiento y de pensamiento enfocados a el autoconocimiento, a ver qué emociones estamos sintiendo, cómo las podemos gestionar, qué hacemos con ellas. Y así vamos a desarrollar también la autoestima y una vida más positiva y más equilibrada. Bien, ¿cómo afecta la inteligencia musical en el estudio de la música? Bueno, la música es expresión, es emoción, es conexión. Nunca la vamos a oír igual, nunca se repite 2 veces igual, porque depende del estado anímico, tanto del oyente como del intérprete. Y esto es algo que en la carrera musical no está muy bien visto, porque se nos dice que el intérprete tiene que salir al escenario, dejar de un lado sus emociones y lo que está pasando en su vida cotidiana y tocar, y ya está. Pero siempre se cuela un poquito de nuestro sentir, de nuestra emoción en cada interpretación. Es importante que haya un buen desarrollo de la inteligencia emocional para conseguir un buen desarrollo de la interpretación musical y en el instrumento. Ya sabemos qué es o cómo se define la inteligencia emocional y ahora vamos a ver estos 3 parámetros: percibir, reconocer emociones y poder expresarlos, saber qué es lo que estamos sintiendo y expresarlo. Comprender, integrar lo que estamos sintiendo en el pensamiento, es decir, racionalizar. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué nos está pasando? Primero, ¿por qué nos está pasando? Y sobre todo, ¿para qué? El para qué nos lleva a regular, es decir, gestionar las emociones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Para qué quiero yo esta emoción? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Vale? No dejar que se estanquen, sentirlas, pero no reprimirlas ni negarlas, simplemente ver cómo te estás sintiendo y qué hacemos con lo que estamos sintiendo. Es necesario tener en cuenta todos estos procesos y habilidades de la inteligencia emocional, porque la música, el desarrollo de la música, no solo es un desarrollo del nivel técnico, sino de nivel expresivo, interpretativo, capacidad para comunicar, para expresar emociones, confianza, en fin, implica muchos procesos. Entonces, vamos a ver ahora, ya sabemos qué es inteligencia emocional y cuáles son sus parámetros, y vamos a ver ahora cómo y por qué la aplicamos en la enseñanza musical. A todos nos ha pasado que de repente alguien te pregunta: oye, ¿y tú qué haces? Y dices: mira, yo estoy haciendo el grado superior en el conservatorio y estoy estudiando el violín. Y se queda así y te dice: vale, ¿y qué más? ¿Cómo que qué más? O sea, aparte de las horas que paso en el conservatorio, de las horas de estudio en casa, me preguntas ¿qué más? Pero porque no saben el alcance, o sea, el alcance que conlleva el estudio de la música. Aquí vemos, según Martenot, que la música, la educación musical, despierta el sentido de lo humano, el potencial psíquico y la estabilidad permanente. Y contempla, es decir,
para despertar estos tres factores, se necesita disciplina y sentido social, perfeccionamiento general, sutilidad del esfuerzo, mayor receptividad, imaginación creadora, dominio de uno mismo y disponibilidad general. Vemos que contribuye también al desarrollo de la confianza, es decir, creer en uno mismo y en tus posibilidades de éxito. La curiosidad, descubrir aspectos musicales nuevos, descubrir nuevas formas de expresión, nuevas formas de comunicarnos con la gente. El autocontrol, sobre todo para ver si lo que estamos sintiendo nos puede llevar o no a sufrir ansiedad escénica. Capacidad para relacionarse, desarrolla la empatía con los compañeros a un nivel mucho más profundo e intenso que en el ámbito escolar. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando estamos haciendo música en grupo, ya sea coro, banda, orquesta o conjunto de cámara, aparte de la comunicación analógica es la que vemos, lo que oímos, lo que comunicamos a través de los gestos. Pues aparte de todo esto, hay una comunicación emocional. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo nuestras emociones cuando estamos tocando, estamos expresándonos a través del instrumento. La importancia de la inteligencia musical en clase de instrumento es tal que de ella depende que el alumno desarrolle o no miedo escénico, ansiedad escénica, o que desarrolle gusto por la música y por el instrumento o la acabe aborreciendo. También sabemos todos casos de niños o de papás que vienen y nos dicen, no, mira, es que mi hijo al final se dejó la música, se dejó el violín, el piano, no sé qué, porque lo aborreció. Se aburrió, no sabíamos ya por dónde entrarle y no quiso seguir. Y es muy, muy importante la relación que se establece entre el profesor y el alumno, porque o nos puede llevar a potenciar la ilusión o a fracaso absoluto, en este caso. Y estamos jugando, no lo sabemos, pero estamos jugando con la ilusión de muchos niños, con su capacidad para el esfuerzo, con capacidad de superación, el éxito, la autoestima, la confianza, todo está ahí en nuestras manos. Bien, entonces, ¿cómo tiene que ser un profesor? Bueno, pues un profesor tiene que ser como un explorador. Tiene que buscar la forma de generar una relación, un clima abierto y relajado donde el alumno pueda ser él y pueda desarrollar todas sus potencialidades. Pero a la vez no tiene que llevar a engaño al alumno, es decir, desarrolla todo lo que sabes hacer bien, pero ten en cuenta también que estas cositas las tienes que trabajar porque no se te dan tan bien. Y tiene que ser curioso y respetuoso. ¿Curioso por qué? Porque tiene que ver qué alumno tiene delante. Tiene que descubrir qué tipo de alumno tiene delante y adaptar el proceso de aprendizaje a este alumno. Ahora veremos que hay muchos tipos de alumnos, tipos también, estilos de aprendizaje, y seguramente los profesores que estamos aquí y los alumnos os veréis reflejados en algunos de ellos. ¿Y cómo hace esto el profesor? Pues a través de la observación directa y de entrevista tanto al alumno como a su entorno cercano. Pero no es necesario que sea una entrevista formal. Simplemente preguntarle al alumno cuando entra en clase, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Estás bien? ¿En tu casa bien? Y así vamos averiguando qué tipo de alumno tenemos enfrente y cómo es esta personita que acaba de entrar a nuestra clase. Según veamos cómo nos viene el alumno, podremos desarrollar la clase, adaptaremos la clase a su nivel anímico. Así sacaremos más provecho de la clase. Es decir, si un alumno te viene cansado, desmotivado, agobiado, que lo ves tú que no tiene ganas de nada, pues ese día tú ya sabes que no le puedes sacar el 100%, porque no está cansado, está agobiado por lo que sea. Y cuando estamos así, no tenemos la energía suficiente como para dar el 100% de nosotros mismos. Vale, pues adaptémonos. ¿Cómo nos vamos a adaptar? En este tipo de energía, nuestra mente va más lenta. Entonces tiene mayor capacidad para la concentración y la atención. Pues si vemos que el alumno lo tenemos así, pues vamos a trabajar detalles. Vamos a trabajar detalles de afinación, detalles de digitación. Vamos a preguntarle, mira, ¿esto te va bien así? No, pues lo vamos a probar. Y un trabajo lento y minucioso.
porque él está así. Y así vamos a sacar todo el provecho de la clase que podamos. Si por el contrario nos viene excitado, ansioso, con un montón de energía que no ha podido soltar en el colegio, lo contrario, vamos a trabajar aspectos técnicos que necesiten mucha energía. Escalas, mecanismo, cosas rápidas, cosas que necesiten, pues eso, soltar. Y además veremos que suelta energía y que a los 10-15 minutos ya lo tenemos otra vez preparado para poder trabajar cosas más tranquilas y con más atención. Ellos, al igual que nosotros, tienen días buenos y días menos buenos. Solo hace falta estar alerta y ver cómo nos llega el alumno a clase. Desde esta evaluación se ha visto que hay diferentes tipos de alumnos. Y ya os digo, aquí seguramente os reconoceréis. Depende del estilo de alumno que tengamos, aplicaremos un estilo de aprendizaje u otro. Y esto es muy intuitivo. Estos estudiosos, investigadores, lo único que han hecho ha sido poner etiquetas, poner nombres. Pero ya veréis, tanto profesores como alumnos, como os veis reconocidos en todo esto que voy a hablar. Y diréis, pues mira, sí, el alumno tal es racional, o no, el alumno tal es impulsivo. O cuando hable de los estilos de aprendizaje, sí, pues mira, yo utilizo este y un poquito del otro. Es decir, es todo muy intuitivo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el alumno impulsivo. A ver dónde los tengo, que si no la quiero. Aquí. Buscan estímulos continuamente y si se ven sobrecargados, tienden a agobiarse. Es el típico alumno que tú coges y le das un concierto y está emocionadísimo con el concierto. Y dices, me encanta, me encanta, me encanta. Y viene a la semana siguiente y tiene casi todo el concierto estudiado y dices, oye, qué bien, ¿no? Entonces tú ahí trabajando con él, no sé qué cuántos, y a la segunda semana dices, sí, lo has trabajado, sí. Pero tú ya notas que este empuje ya no está igual. Y en la tercera clase dices, ¿has trabajado el concierto? Uy, se me ha olvidado. ¿Cómo? ¿Qué se te ha olvidado? Pasa esto, ¿no? Tienden a perder la motivación cuando la novedad, el impulso de la novedad ha desaparecido o cuando ven que lo que ellos tenían en su cabeza, el resultado que les iba a dar este concierto, ven que es a más largo plazo del que se imaginaban ellos. Luego tenemos a los alumnos responsables. Los alumnos responsables generan estabilidad y confianza, siguen un ritmo de aprendizaje estable y les gusta cumplir con sus obligaciones. Aquellos alumnos que vienen siempre con la clase montada, siempre. Pueden tener más tiempo para trabajar o menos, pero si tú les das dos estudios que te han trabajado. Estarán mejor o peor, pero bueno, es igual, están trabajados. Si les das 3, que les das 1. O sea, es el que viene con todo el deber hecho. Luego tenemos a los racionales, que buscan mejorar sus habilidades, quieren resolver los problemas de forma lógica y racional, y estos son los que en clase te preguntan, oye, ¿y si en lugar de esta digitación pongo esta otra, no crees que me irá mejor? Y tú, bueno, pues sí, podemos probar. ¿Y te parece bien si en vez de hacer una ligatura tan larga, la hago más cortita para estudiar? Porque yo creo que así me va a venir mejor, ¿eh? Y entonces buscan resolver ellos los problemas, que está genial, genial. Racionalizar de una forma lógica todo lo que están recibiendo en clase. ¿Os reconocéis por ahí, Y luego tenemos los idealistas, que son receptivos y emocionales. Se preocupan más por las relaciones sociales que por el aprendizaje en sí. Son el típico alumno que es amigo de todo el conservatorio. Estos que tienen carisma, que los ves que se lleva bien con uno, con el otro, con el de más allá, que tiene un grupo de amigos. En cuanto a aprendizaje, pues depende de cómo les dé. A veces son impulsivos, a veces son responsables, a veces son racionales, ¿vale? Se dejan llevar más por las emociones que los otros que estamos viendo. Y según el tipo de alumno tenemos estilos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje activo, el alumno que se implica en las nuevas experiencias, se crece ante los desafíos. Este sería para el alumno impulsivo. Luego tenemos el teórico, tiende a ser perfeccionista, adapta todo a su lógica buscando la objetividad y la racionalidad para el alumno racional.
El pragmático, ven los aspectos positivos de las nuevas ideas y buscan aplicarlas en cuanto antes. El impulsivo. Y también el racional, porque ven el aspecto positivo de las nuevas ideas musicales que les estás proponiendo. Y luego tenemos el reflexivo, observan la experiencia desde diversas perspectivas. Yo creo que aquí tendríamos al alumno responsable. Para el alumno idealista tendremos que buscar un estilo de aprendizaje, no lo vale. O podemos aplicar según cómo veamos el alumno que nos entra en clase. Bien, y siguiendo con todos estos estudios que se han realizado, se llega a la conclusión de que un profesor tiene que tener las siguientes cualidades. Ser positivo, entusiasta, confiable, tiene que generar entusiasmo en el alumno, tiene que hacer que el alumno ame la música, que ame el instrumento. Observador, imparcial, no decantarse por uno u otro. Ser justo, ser objetivo, no juzgar, no etiquetar a los alumnos. Tiene que tener buena memoria, saber escuchar, ser seguro de sí mismo, para no proyectar en el alumno sus propias inseguridades y sus propios miedos. Lo importante es establecer una relación de confianza para que el alumno llegue al descubrimiento y pase a la acción, logrando un rendimiento óptimo. Debemos tener en cuenta, de todo esto que se ha dicho aquí, que la música contribuye al desarrollo integral del ser humano. Tenemos en nuestras manos el desarrollo de personas, en todas sus facetas, no solo en la faceta técnica e instrumental, sino a muchas facetas. Como iba diciendo, tenemos una gran responsabilidad en clase y nuestro papel como profesores es el de ser un líder. Tenemos que ser un líder para el alumno. Tenemos que saber encauzar las emociones de nuestro alumno y llevarlas a un ámbito positivo y a un ámbito que genere confianza. Aquí tenemos estilos de liderazgo. El liderazgo visionario determina la dirección a seguir sin imponer, dejando libertad para la innovación. Democrático promueve la participación del alumno y se interesa por sus pensamientos y preocupaciones. Afiliativo le interesan de igual manera los objetivos y las necesidades emocionales. Socrático se centra en las relaciones personales, aconseja, guía y estimula a los alumnos para desarrollar sus habilidades. Veréis que dependiendo del alumno y también dependiendo del momento en el que estamos y en el que está el alumno, seremos un tipo de líder u otro. Por ejemplo, para un alumno impulsivo, quizás sería mejor el visionario, ¿no? Que le deja libertad para la innovación y le motiva. En fin, ya sabemos más o menos qué alumno tenemos enfrente y cómo ejercer este papel de líder. Bien, y ya dicho todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque sí, la teoría está muy bien, pero ¿cómo aplicamos esto de una forma práctica? Bueno, pues a raíz de todos estos estudios que se han realizado, han ido surgiendo diferentes métodos de enseñanza. Tenemos el método Kodal y el método ORF, que proponen un aprendizaje interactivo con los instrumentos desde el principio. Y esto es muy significativo porque ahora encontramos escuelas que en la etapa infantil tienen en cada aula instrumentos de percusión ORF. Tienen panderetas, tambores, xilófonos, triángulos. Y esto es debido a que se ha comprobado también que la estimulación musical a edades tan tempranas también contribuye al desarrollo de la persona. Suzuki, que este método es puramente instrumental, sugiere que si un niño disfruta de un entorno musical favorable y recibe el apoyo de sus padres, aprenderá a tocar cualquier instrumento. Todos conocemos el método Suzuki, pero lo que tiene de particular este método es que los primeros 3-4 meses de clase no es el niño el que va a las clases, es el padre. Y el padre aprende la técnica básica del instrumento, para que así cuando el niño coja el relevo, sea él el que va a las clases, el padre cuando esté estudiando en casa sabrá cómo va el niño, sabrá ayudarle en esos pequeños problemas que pueden surgir en el estudio en casa. Esto también trae un inconveniente, claro, que tienes que comprar dos instrumentos, uno para ti y uno para el niño. Pero bueno, supongo que luego con el tiempo el niño, si consigue seguir, pues puede tocar con el instrumento de su padre. Luego tenemos el método Willems, que concibe la música como un lenguaje que fomenta la creatividad y la comunicación. Y por último el método Dalcroze, que piensa que un niño debe experimentar la música a través del ritmo
y sobre todo a través del movimiento corporal. Pero en clase de instrumento, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aplicar una metodología, una pedagogía flexible, dinámica y positiva. Evidentemente, como os decía antes, sin llevar a engaño al alumno, pero siempre reforzando, motivando a superarse y reconociendo el mérito que supone conseguir mejoras en el instrumento. El profesor será encargado de motivar al alumno, transmitiéndole su entusiasmo, su amor por la música y por el instrumento, y hacer que el niño participe también de este entusiasmo. Hay varias estrategias que se pueden utilizar, aparte de todo lo que he comentado ya, este conocimiento, hay varias estrategias que podemos utilizar en clase, pero lo más importante es la observación, estar alertas ante las señales que nos da el alumno. Por ejemplo, si vemos que en clase es frecuente en el alumno que utilice palabras como es difícil, no sé hacer esto me cuesta mucho, pues tenemos que invitarle a utilizar otro tipo de lenguaje. Podemos sustituir la palabra difícil por complejo y decirle, mira, no es difícil, simplemente hay fragmentos que tenemos que desentrañar, que tenemos que analizar de otra manera para ver cómo los podemos resolver. La palabra difícil desaparece. Algo complejo es algo que, analizándolo bien, se puede solucionar. Si nos dice que le cuesta mucho, le decimos, no, mira, no te preocupes, solo necesitas un poco más de tiempo, pero verás cómo lo puedes resolver y verás cómo lo vamos a lograr. Simplemente cambiando estas pequeñas pautas en el lenguaje, veremos cómo ayudamos también al alumno. Observar las señales físicas que nos está dando, sobre todo porque nos dan los síntomas de que puede generar una ansiedad escénica. Si vemos que está nervioso, que viene taquicárdico, que suda y no es normal esa sudoración, pues tenemos que preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y si vemos que nos contesta, es que estoy nervioso, es que no sé qué me pasa, me da miedo, pues entonces tranquilizarlo, ayudarle a relativizar el concierto, la audición, la clase, lo que sea, ayudarle a que comprenda que aquí venimos a disfrutar y a pasarlo bien y que el concierto simplemente es como una clase más en la que va a haber más gente escuchando y no pasa absolutamente nada. Observar su actitud para con nosotros. Si se muestra tímido, si se muestra abierto, cómo está el alumno. Y sobre todo, también tenemos que ser conscientes de cómo estamos nosotros, para evitar reaccionar ante el alumno. ¿Qué es esto de reaccionar? Reaccionar es el primer impulso que nos viene cuando nos llega algo que es diferente a nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un día no muy bueno, estamos cansados, nos duele la cabeza, estamos agotados, tenemos ganas ya de vacaciones, y resulta que estamos así como un poco plof. Y viene un niño con unas ganas tremendas de tocar el instrumento, de soltar toda la energía que no ha podido soltar en clase, y viene con un arrebato ahí, un torbellino energético impresionante. Tú estás en este nivel pensando, me quiero ir a mi casa, me duele la cabeza. Y él llega a este nivel. Claro, aquí se va a producir un choque energético impresionante. Pues si no estamos alerta, podemos soltarle al alumno. Venga, va, estate quieto, siéntate, vamos a empezar. Claro, ahí el ambiente que se crea en la clase ya no es nada favorable. Ahí estamos reaccionando. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Vamos a saber cómo estamos nosotros, vamos a prever cómo nos puede llevar el alumno y simplemente vamos a dar espacio para que suceda. No voy a reaccionar, yo ya sé cómo me va a llegar, pues tiempo, que se preparen, que me cuente todo lo que me quiere contar, si es que me quiere contar algo, que empiece a montar el instrumento, a sacar el instrumento del estuche, yo mientras le voy preguntando y veremos cómo poco a poco nuestro nivel energético se va equiparando. Puede que no llegue a ser igual, pero ya no será tan diferente. Habremos evitado reaccionar ante la energía que nos llega de fuera. Y entonces habremos creado un ambiente propicio para el aprendizaje, para la música. Bien. Y luego, tener en cuenta las aptitudes que sobresalen en él y potenciarlas, pero también las limitaciones, como se estaba diciendo, adaptando el repertorio a sus necesidades.
Esto no quiere decir que si le va bien Mozart tenga que estar todo el ciclo tocando Mozart, no. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en violín son muy difíciles las dobles cuerdas cuando empezamos, ¿verdad? Son bastante complejos, porque tenemos que mantener el plano sonoro en las dos cuerdas, que suenen todo el rato, nos cuesta, porque temblamos, perdemos una, luego la recuperamos, en fin, tiene ahí su intríngulis. Entonces, si yo le pongo al alumno un estudio de una página entera de dobles cuerdas, aunque sea inicial, una página entera de dobles cuerdas, un estudio que es aburrido, que es un tostón, pues el alumno lo va a rechazar. No le va a gustar estudiar eso, le va a costar más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues buscamos una obra sencilla, cortita, que tenga pasajes con dobles cuerdas. Inicial, sí, pero tiene pasajes. El alumno lo va a recibir de otra manera. Y también hay estudios, ejercicios cortitos, que están a dos voces, la doble cuerda del alumno y una voz abajo para que toque el profesor. Les encanta cuando tocamos con ellos. Pues toquemos con ellos, hagamos que sea ameno. Y veréis cómo el problema del principio se resuelve y ya no es tan costoso ni es tan tostón. Bien, pues lo dicho, tenemos la responsabilidad de despertar la potencialidad de nuestros alumnos. Tenemos que poder crear ojos brillantes a nuestro alrededor y que el alumno tenga ganas de que cada día de la semana sea lunes para venir a la clase de instrumentos. Esa es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad como profesores. Bueno, espero que os haya gustado la conferencia y sobre todo que os aclare y que os ayude en lo que pueda. Muchas gracias por venir y hasta el año que viene.